Profecías de Santos y Beatos. Padre Paul Kramer. Entrevista del 2006. Entrevista con el Padre Kramer. ¿Por qué piensa usted que el tercer secreto de Fátima revela aún más que la apostasía en la Iglesia, comenzando en la cima, como reveló el cardenal Sciappi? En primer lugar, la visión del tercer secreto publicada por el Vaticano en junio de 2000, revela una catástrofe tanto material como espiritual. Asesinato de obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, una ciudad semidestruida, y el Papa que está siendo ejecutado por soldados al pie de una gran cruz de madera, fuera de esa ciudad semidestruida. Recordemos la reveladora entrevista de 1984, del cardenal Ratzinger, hoy Papa Benedicto XVI, con la revista Jesús, en la cual él trató sobre el tercer secreto, que reconoció haber leído. En esa entrevista, el cardenal reveló más de lo que tal vez quiso decir. Él conectó tres elementos a la vez: el tercer secreto, la Sagrada Escritura, y otras apariciones marianas, aprobadas por la Iglesia como auténticas. Como él dijo en 1984, y lo cito exactamente, el contenido de ese tercer secreto corresponde a lo que ha sido anunciado en la Escritura, y lo que ha sido dicho una y otra vez, en muchas otras apariciones marianas. Así, no puede haber duda. Nosotros sabemos de la propia boca del Papa actualmente reinante, que lo que está en el tercer secreto corresponde a lo que está en la Escritura, y también a lo que ha sido revelado una y otra vez, en otras apariciones marianas. Esa es nuestra clave. Ahora, es obvio que la visión del obispo vestido de blanco, está lejos de contener, en forma lo suficientemente explícita, por sí misma, sin ninguna palabra explicativa de la Virgen María, los elementos de la Sagrada Escritura, y de las muchas otras apariciones marianas, que el Papa actual aludió cuando era aún el cardenal Ratzinger. Verdaderamente, ninguna de las apariciones marianas reconocidas, incluye una visión del Papa siendo ejecutado fuera de una ciudad semidestruida. Así, nosotros ya sabemos que algo más grande, está faltando en la revelación del Vaticano de junio de 2000. Pero, ¿dónde vamos a encontrar lo que está faltando? Nosotros comenzamos nuestra investigación estudiando lo que otros, que habían leído el tercer secreto, habían dicho sobre él. Y ellos nos han dado algunos indicios muy expresivos. Por ejemplo, el fallecido Malachi Martin leyó el secreto. Yo escuché la historia contada, por uno de sus íntimos amigos. Un día de 1960, Martin, quien era entonces secretario personal del cardenal Bea, en Roma, se encontró viajando en un automóvil con él, y con el Papa Juan XXIII. Así, había 4 personas presentes en el vehículo: el conductor, el Papa Juan, el cardenal Bea, y Malachi Martin. Ahora, como Malachi Martin era secretario personal del cardenal Bea, y fue también un estrecho colaborador de Juan XXIII, resultó apenas sorprendente que Malachi se encontrara en esa situación. Y durante ese viaje en automóvil, el mismo Papa Juan, en ese día de 1960, le alargó el secreto a Malachi. Estaba escrito en una hoja de papel, no en las 4 hojas de papel presentadas por el Vaticano en 2000. Malachi leyó el secreto inmediatamente, y en muchas ocasiones posteriores él habló del tercer secreto, aun cuando estaba bajo juramento, de no divulgar explícitamente su contenido. Pero cuando otra persona tocaba cuestiones del secreto, él diría sí o no, si estaba en el secreto o no. ¿Puede usted darnos un ejemplo de eso? Por ejemplo, en su última entrevista en vivo en los pasados años 90, en el show Art Bell, ante millones de oyentes, Malachi dijo que hay algo terriblemente horroroso en el tercer secreto, y admitió que sí, que habrá una guerra mundial, y un gran desastre en el cual morirán muchas personas. Pero, agregó, hay algo aún más horripilante que eso en el secreto, aunque él no afirma explícitamente de qué se trata. Nota del editor. El padre Kramer habla más sobre esa cosa horripilante, más adelante en esta entrevista. Hemos escuchado muchas veces sobre declaraciones del Papa Juan Pablo II, en Fulda, Alemania, en 1980, referidas al verdadero contenido del tercer secreto. ¿Qué sabe usted de eso? Sí, el Papa Juan Pablo II nos dio un indicio de cuáles son los contenidos.
En noviembre de 1980, él visitó la Catedral de Fulda, en Alemania, y allí habló del tercer secreto a un pequeño grupo. Se le preguntó por qué aún no había sido revelado el secreto, y él dio algunas respuestas. Primero, el Papa dijo que no había sido revelado, porque de su conocimiento surgen responsabilidades, y mucha gente solo quiere conocerlo por razones de curiosidad. Así, para evitar el sensacionalismo, él no quiso revelar el contenido del tercer secreto. Pero luego, y aquí comenzamos a ver que el secreto incluye, aún más que la apostasía en la iglesia. Él también dijo, que es suficiente para usted saber que regiones íntegras de la tierra, serán inundadas, con agua desbordando grandes regiones de la tierra, y que millones morirán de un momento al siguiente. ¿Dijo el Papa algo más en Fulda? Sí, dijo que hay otra razón por la que él no quiere revelar el tercer secreto. Y esa fue una clave en mi investigación de la cuestión. Y es que él no quiso alentar a los comunistas a dar ciertos pasos. Ahora, ¿a qué pasos pudo referirse? Bien, nosotros podemos conjeturar muy claramente que una cosa que podría alentar a los comunistas es la revelación que ellos podrían ganar la guerra mundial, a la que Malachi Martin se refirió en la entrevista en Art Bell. Pero, ¿cómo sabemos que los relatos de lo que el Papa dijo en Fulda son fieles? Alguna gente cuestionó si el Papa Juan Pablo II verdaderamente hizo en Fulda esas declaraciones sobre el tercer secreto. Pero esa objeción no puede ser sostenida. En primer lugar, hubo una mujer periodista que tomó nota de todas las palabras del Santo Padre y publicó una transcripción en una revista llamada La Voz de la Fe. El Vaticano nunca ha cuestionado la exactitud de las citas en ese artículo. Luego hubo un segundo testigo, un sacerdote alemán, que escribió palabra por palabra lo que dijo el Papa en esa ocasión. Y más tarde dijo al Papa que había hecho eso, y el Papa se lo agradeció. Ahora bien, hablo y leo alemán por mí mismo, y leí el texto en alemán preparado entonces por ese sacerdote, cuando viajaba cerca de Fulda, en 1983. La madre superiora de una comunidad alemana de religiosas, me mostró el texto y era idéntico al que había publicado la mujer periodista. Por lo tanto, el sacerdote alemán y la mujer periodista dieron idéntico testimonio respecto de lo que el Papa había dicho en Fulda. Así, ambos, o registraron las declaraciones del Papa en taquigrafía, o bien las grabaron. Pero, palabra por palabra, los textos fueron idénticos. Por eso, pienso que no puede haber dudas sobre la autenticidad de las declaraciones del Papa en Fulda. Pero, ¿cómo relacionar las revelaciones del Papa en Fulda con la escritura y con las otras apariciones referidas por el cardenal Ratzinger en 1984? Allí es donde las piezas del rompecabezas del tercer secreto comienzan a encajar una con otra. Primero, en lo que se refiere a las otras apariciones marianas de las que habló el cardenal Ratzinger, tenemos la aprobación de la aparición mariana de Nuestra Señora del Buen Suceso, en Quito, Ecuador, en 1634. En esa aparición, Nuestra Señora advirtió de lo que precisamente el tercer secreto predice: una gran apostasía en la Iglesia. Nuestra Señora dijo a la venerable Madre Mariana de Jesús Torres, que en el pasado siglo XIX, y a lo largo de la mayor parte del siglo XX, la Iglesia cedería a una gran herejía. El sacramento del matrimonio será atacado y profanado, y la masonería, que entonces estará en el poder, promulgaría leyes inicuas con el objetivo de abolir ese sacramento, haciendo fácil a cualquiera vivir en pecado, fomentando la procreación de hijos ilegítimos, sin la bendición de la Iglesia. Entonces, Nuestra Señora advirtió: el espíritu cristiano decaerá rápidamente, extinguiendo la preciosa luz de la fe, hasta alcanzar el punto que habrá una casi total y general corrupción de las costumbres, de la moral, y eso resultará en la falta de vocaciones sacerdotales y religiosas. Nuestra Señora del Buen Suceso advirtió además que durante ese tiempo ya no se encontrará inocencia en los niños, ni modestia en las mujeres, y que el clero secular, diocesano, dejará mucho que desear, porque los sacerdotes se volverán negligentes en sus sagrados deberes, faltando un prelado y padre para guiarlos con amor paternal, bondad, fortaleza, sabiduría y prudencia.
Muchos sacerdotes perderán su espíritu, poniendo sus almas en gran peligro. Pero luego, en un paralelo directo con el triunfo del Inmaculado Corazón, Nuestra Señora del Buen Suceso declaró que ese tiempo, el más oscuro en la historia de la Iglesia, marcará el arribo de mi hora, y que Dios finalmente pondrá fin a aquellos tiempos siniestros, enviando a esta Iglesia el prelado que restaurará el espíritu de sus sacerdotes. Así, nosotros vemos aquí un estrecho paralelo, con lo que indudablemente está revelado en el tercer secreto, respecto a la apostasía en la Iglesia, que seguirá en algún punto a la consagración de Rusia, a la conversión de Rusia, y al fin al triunfo del Inmaculado Corazón. Muchos estudiosos de Fátima, ya han conjeturado esto respecto al tercer secreto. De acuerdo, pero, ¿qué hay de los otros elementos del tercer secreto, aludidos por Juan Pablo II y Malachi Martin, aquellos que van más allá del castigo espiritual, y atañen a un castigo material, incluyendo una guerra mundial? Allí es donde precisamente, las apariciones marianas completan el rompecabezas, al agregar al castigo espiritual, el elemento de un castigo material. En 1973, y durante varios años posteriores, en Akita, Japón, Nuestra Señora obró una serie de apariciones, aprobadas como auténticas por el obispo local, luego de 8 años de investigaciones. De lo más expresivamente, el propio cardenal Ratzinger, como prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, juzgó esas apariciones dignas de creencia en 1988. Y estaba claramente al corriente de esas apariciones, cuando dio la entrevista a la revista Jesús. En realidad, Catholic World News informó el 11 de octubre de 2001 que Howard Dee, antiguo embajador filipino ante el Vaticano, dijo en una entrevista a la revista Inside the Vatican, en 1998, que Monseñor Ito, obispo local de Akita, hoy fallecido, estaba seguro que Akita fue una extensión de Fátima, y el cardenal Ratzinger me confirmó personalmente que esos dos mensajes, el de Fátima y el de Akita, son esencialmente lo mismo. La misma historia de Catholic World News citó más adelante, que tanto el obispo Ito, como el cardenal Ratzinger, declararon los mensajes y eventos de Akita, como de origen sobrenatural, y los calificaron como dignos de creencia. Teniendo en cuenta esas sorprendentes declaraciones del cardenal Ratzinger, nosotros podemos considerar lo que Nuestra Señora de Akita dijo a la hermana Agnes Katsuko Sasagawa, el 13 de octubre de 1973, en el aniversario mismo del Milagro del Sol. Y permítanme citar esto palabra por palabra. Como te digo, si los hombres no se arrepienten y mejoran por sí mismos, el Padre infligirá un terrible castigo a toda la humanidad. Será un castigo más grande que el diluvio, tal como uno nunca ha visto antes. Caerá fuego del cielo, y borrará una gran parte de la humanidad, los buenos tanto como los malos, no librándose ni los sacerdotes, ni los fieles. Los sobrevivientes se encontrarán tan desolados, que envidiarán a los muertos. Las únicas armas que quedarán para vosotros serán el rosario y el signo dejado por mi Hijo. Cada día rezad las oraciones del rosario. Con el rosario, rezad por el Papa, los obispos y los sacerdotes. La obra del demonio se infiltrará, incluso dentro de la Iglesia, de tal manera, que uno verá cardenales oponiéndose a cardenales, obispos contra obispos. Los sacerdotes que me veneren, serán despreciados y enfrentados por sus cofrades. Las iglesias y los altares saqueados. La Iglesia estará llena de aquellos, que aceptan compromisos. Y el demonio presionará a muchos sacerdotes y almas consagradas, a dejar el servicio del Señor. Así, nosotros vemos la combinación, en una aparición mariana aprobada, de dos elementos: la catástrofe material y la catástrofe espiritual. Vemos la apostasía en la Iglesia, también predecida por Nuestra Señora del Buen Suceso, acompañada por un evento cataclísmico, que castiga a todo el mundo. Aquí, como recién anoté, el cardenal Ratzinger admitió al antiguo embajador filipino en el Vaticano, que el mensaje de Fátima y el mensaje de Akita son esencialmente lo mismo. Sin embargo, ni las primeras dos partes del secreto de Fátima, ni la visión del tercer secreto publicada en el 2000, dice lo que dijo Nuestra Señora de Akita. En realidad, no tenemos ninguna palabra de Nuestra Señora, agregada a la visión del tercer secreto.
Sin embargo, nosotros vemos llamas descendiendo hacia la tierra, de las manos de un ángel vengador, y a Nuestra Señora haciendo retroceder las llamas, cuando el ángel grita: penitencia, penitencia, penitencia. Noto el paralelo, con el ángel blandiendo una espada, en primer plano, en la aparición de Nuestra Señora de Enoch. Pero, ¿no vendrá un tiempo en que Nuestra Señora ya no pueda volver atrás el fuego consumidor, y la espada de la venganza del cielo? Eso, aparentemente, es lo que Nuestra Señora de Akita nos advirtió en 1973, a 56 años del milagro del sol. Claramente, entonces, lo que hace a las dos apariciones, Fátima y Akita, esencialmente iguales, debe encontrarse en las palabras faltantes de Nuestra Señora de Fátima, que corresponden a las de Nuestra Señora de Akita. Esas deberían haber sido las mismas palabras de la Virgen, que el Vaticano no reveló en 1960. Cuando dijo al mundo que el tercer secreto no sería revelado, como todos esperaron que ocurriera. Eso es bastante asombroso. Pero, ¿qué nos dice de la pregunta precisa de si el castigo incluirá una guerra mundial, entre otras calamidades a acontecer a la Iglesia y al mundo? Aquí, nosotros encontramos algunas piezas más del rompecabezas, en las apariciones marianas. Me estoy refiriendo a los mensajes de Nuestra Señora a la hermana Elena Aiello, quien murió en 1961. Ella fue muy renombrada por las revelaciones que había recibido de Nuestra Señora, y fue grandemente estimada por el Papa Pío XII, aunque tal vez muchos norteamericanos no hayan escuchado de ella. Nuestra Señora le reveló que Rusia emprendería una guerra repentina que desbordaría a toda Europa. Eso es claramente lo que el Papa Juan Pablo II quiso evitar, no divulgando el tercer secreto, como dijo en Fulda, porque eso incitaría a los comunistas a hacer ciertas movidas. En otras palabras, a emprender la guerra contra el Occidente. Pero, ¿qué hay de la objeción, de que Rusia ya no representa tal amenaza, ahora que ha caído el comunismo? Si usted lee las publicaciones rusas, como yo lo hago, usted ve que en la misma Rusia, no hay ningún misterio en cuanto a lo que está ocurriendo. Nosotros tenemos una dictadura neo-estalinista tomando forma, nosotros tenemos periodistas rusos quejándose de la dictadura, preguntado abiertamente, ¿por qué, si supuestamente hay una democracia en Rusia, el señor Putin está planificando patente y públicamente la guerra contra las democracias de Occidente? Y así, claramente, toda la evidencia lleva a la conclusión, que Rusia se está preparando para la guerra contra el Occidente. Putin alardea abiertamente, que los nuevos misiles rusos, ICBM, pueden cambiar de curso a mitad de vuelo, y evitar todas las defensas antimisiles. Rusia ahora está muy asociada con China comunista, con la que ha forjado una masiva alianza militar, y con otras naciones todavía comunistas en el mundo. Incluso a nivel de gabinete de gobierno de los Estados Unidos, se ha reconocido que Rusia y China son los que están ayudando a los estados terroristas, porque el terrorismo es simplemente una táctica que está siendo usada para distraer, debilitar y adormecer al Occidente respecto a la amenaza real a su seguridad. Sobre este punto, hay otra profecía asombrosa del siglo XIX, que parece resumir lo que hay en el tercer secreto. No sugiero que sea autorizada, pero encaja con el resto del panorama. Hubo un libro escrito en francés, compilado por un sacerdote en Francia, de nombre Padre Faticelli, o Faticioli, no he leído verdaderamente el texto, pero tengo lo que he escuchado en una grabación. El nombre del libro es Día de Ira. La mano de Dios sobre un imperio. Las revelaciones fueron hechas a un judío armenio, un tal Zacarías, que fue luego bautizado católico. Ese libro, publicado a principios de los 1850s, contiene revelaciones, hechas a Zacarías, en los 1840s, referidas a las dimensiones precisas del imperio comunista, Rusia y China, y sus satélites. Dice que habría habido un detente, distensión. Que se habría alcanzado un acuerdo entre el occidente capitalista, y el oriente marxista. Luego, dice la profecía, los comunistas habrían vencido al occidente, disparando sus misiles, ellos habrían disparado sus misiles, y usó la palabra misiles en los años 1840.
Ellos habrían disparado sus misiles sobre las costas de Norteamérica, desde posiciones de Rusia y China, y el mundo occidental habría sido llevado a la esclavitud, después de lo cual, el primogénito del infierno gobernará el mundo. Una vez más, no digo que la profecía sea autorizada, sino solo que es consistente con la otra evidencia, que nosotros tenemos de grandes catástrofes profetizadas en el tercer secreto. Y esa profecía de Zacarías, explicaría lo que Malachi Martin, dijo en el Showard Bell, como mencioné antes. ¿Puede usted darnos un ejemplo de eso? Malachi dijo entonces, que había algo terriblemente horroroso en el tercer secreto, más horroroso que la Tercera Guerra Mundial. Y la cosa horrorosa que Malachi Martin refirió, fue esto. Después que Rusia ganara la guerra, existiría la apariencia, que el demonio habría derrotado a Cristo. Tal vez esa guerra mundial, ese disparo de misiles nucleares, es lo que Nuestra Señora de Akita quiere significar por fuego cayendo del cielo, y aniquilando una gran parte de la humanidad. Después de todo, Japón fue el lugar donde llovió fuego del cielo, en Hiroshima y Nagasaki. Eso parece lógico, pero no es realmente correcto. El fuego cayendo del cielo será un evento sobrenatural, como está profetizado por Sor Elena Yello, y por la beata Ana María Taiji. Pero ahora un detalle adicional, para completar nuestro rompecabezas. Las revelaciones a Ana Catalina Emmerich, quien vivió a principios del siglo XIX. Ella fue beatificada en octubre de 2004, por el Papa Juan Pablo II. En las revelaciones hechas a la beata Ana Catalina Emmerich, Nuestra Señora manifiesta, que habrá una falsa iglesia de las tinieblas, mientras la verdadera iglesia continúa existiendo. Esa falsa iglesia, será una iglesia ecuménica. Reunirá a todas las comunidades eclesiales y sectas. Y habrá un falso papa, y un verdadero papa reinantes al mismo tiempo, tal como fue durante el gran cisma de Occidente en el siglo XIV. Incluso las religiones no cristianas, tendrán alguna afiliación a esa llamada Gran Iglesia Mundial, Universal. Muy asombrosamente, en su carta apostólica sobre el movimiento Le Sillon, en Francia, el Papa San Pío X predijo exactamente la aparición de esa falsa religión, cuando habló sobre el gran movimiento de apostasía que se está organizando en cada país, para el establecimiento de una única iglesia mundial, que no tendría dogmas, ni jerarquía, ni disciplina de pensamiento, ni freno para las pasiones, y que bajo el pretexto de libertad y dignidad humana, traería al mundo, si tal iglesia pudiera triunfar, el reinado de la astucia, y de la fuerza legalizadas, y la opresión de los débiles y de todos aquellos, que trabajan y sufren. Así, la conflagración global próxima, estará relacionada con esa única iglesia mundial, que está apareciendo para oponerse a la verdadera iglesia. ¿Podría usted pronosticar cuándo llegaría a suceder todo eso, incluyendo la guerra mundial? Bien, aquí nosotros vamos más allá de la firme evidencia de las apariciones aprobadas, y entramos en el terreno de la especulación. Basados en las relatadas profecías de un sacerdote alemán, un místico, cuya veracidad está atestiguada por otro sacerdote alemán, que considero como absolutamente dignas de fe, nosotros podemos conjeturar que el año 2008 será el del comienzo de la guerra, y el 2011 el de la consagración de Rusia, y el comienzo del periodo de paz nombrado por Nuestra Señora de Fátima. El periodo de castigo puede continuar pasado el 2011. Pero para el 2013, el castigo habrá terminado, y ese podría ser el mismo año del triunfo del Inmaculado Corazón. Ahora, obviamente, nosotros no podemos marcar nuestros calendarios, y ordenar nuestras vidas y decisiones, basados en cualquiera de esas fechas, pero sería bueno recordar que Malachi Martin mismo, dijo allá por 1997, todo estará terminado en menos de 20 años. Por la forma en que las cosas están yendo en la iglesia y en el mundo, uno no tendría que ser profeta, o consultar ningunas otras revelaciones más allá de lo que ya nos dan las aprobadas, para ver que esa predicción es muy probable. Pero, cuando, si alguna vez ocurre, será revelado el tercer secreto. Por supuesto que será revelado, pues el hombre no puede ocultar para siempre, un secreto confiado por Dios mismo a su Santísima Madre, para beneficio de todo el mundo. La cuestión no es si, sino cuándo será finalmente revelado.
Sin pretender ninguna clase de exactitud profética, puedo decir que cuando estuve en Fátima en 1991, fui informado que las carmelitas de Fátima habían recibido noticias de la hermana Lucía y de sus hermanas del convento de Coimbra, que Nuestra Señora se había aparecido a la hermana Lucía poco tiempo antes de mayo de 1991. Y le había dicho que el tercer secreto iba a ser revelado durante el curso de una guerra de gran magnitud. Así, la guerra estallará, será una guerra repentina, será una guerra relámpago, y la verdadera iglesia será arrojada a las catacumbas. Pero, al principio de esa guerra, cuando el Papa se dé cuenta que conservar oculto el tercer secreto ya no tiene sentido, porque los rusos ya habrán hecho su movimiento, él revelará el texto faltante del tercer secreto. Si el Papa Benedicto está reinando para el tiempo de esa guerra, él querrá probablemente consagrar Rusia después de revelar íntegro el tercer secreto. Pero como el rey Luis XVI, él no podrá hacer la consagración en tiempo, porque las calamidades golpearán muy rápidamente. No habrá suficiente previsión, por eso el Papa no podrá organizarla en tiempo. Él deberá ir a ocultarse. Tal vez Benedicto será el mismo Papa, que huirá de una Roma devastada, como profetizó San Pío X, y es finalmente encontrado, como la visión del tercer secreto describe, lo que Dios impida que pudiera ocurrir. Pero si eso ocurre, ese Papa será encontrado, y muerto por las fuerzas armadas del enemigo, tal como nosotros vemos en la visión. Así, quien quiera que sea ese Papa, Benedicto, o algún otro Papa, no será él quien consagre Rusia, en su punto de vista. Sobre este punto, podría referirlo al testimonio del estigmatista romano, Antonio Ruffini. El Papa Pío XII autorizó la bendición de una capilla en el lugar donde Ruffini recibió los estigmas en la Vía Appia, y el padre Tomaselli, el autor del milagro, escribió un pequeño libro sobre él, un relato corto de la vida de Ruffini. Yo mismo traté a Ruffini durante muchos años. A principios de los 90, preguntaron a Ruffini, a boca de jarro en su casa, ¿es Juan Pablo II, el Papa que va a hacer la consagración de Rusia? Él contestó, no, no es Juan Pablo II. Tampoco va a ser su inmediato sucesor, sino uno después de ese. Él será quien consagrará Rusia. Eso es, el sucesor de Benedicto, durante ese tiempo de guerra mundial, y persecución de la Iglesia, será el que finalmente haga la consagración. Y entonces comenzará la restauración, y el triunfo del Inmaculado Corazón. ¿Cómo podría usted recapitular todo esto? Por la evidencia que hemos tratado, mucho de eso parece claro. La Iglesia sufrirá una gran apostasía entre muchos de sus miembros, lo cual claramente ya está ocurriendo. Luego habrá una guerra mundial, en la cual morirá mucha de la población mundial, la Iglesia será perseguida como nunca antes, y llevada a ocultarse, y Roma misma posiblemente pueda ser devastada. Ese es el guión, en el que encaja perfectamente la visión del tercer secreto, donde el Papa es ejecutado, y prominentes hombres de iglesia, y laicos han sido exterminados, en una ciudad medio en ruinas. Por eso, cuando el cardenal Ratzinger habló del tercer secreto, en 1984, mencionó los peligros para la fe y la vida de los cristianos, y por lo tanto la vida del mundo. Tanto la iglesia como el mundo, sufrirán una catástrofe. Dada la admisión del cardenal Ratzinger, que Fátima y Akita son esencialmente el mismo mensaje, no parece razonable ninguna otra conclusión. Por eso, cuando uno considera las apariciones de Nuestra Señora del Buen Suceso, de Nuestra Señora de Fátima, y de Nuestra Señora de Akita, las declaraciones de Juan Pablo II en Fulda, las admisiones del cardenal Ratzinger, del cardenal Schiappi, y las revelaciones de Malachi Martin, se suman a la misma conclusión. La apostasía en la Iglesia, llevando a un horrible castigo global, con mucha de la población mundial, extinguida casi instantáneamente. ¿No hay esperanza entonces? Al contrario, como dijo Nuestra Señora del Buen Suceso, hay una gran causa para la esperanza, aun si nosotros no evitamos el peor suceso. En efecto, Nuestra Señora de Fátima misma, dijo que su Inmaculado Corazón triunfará, no importa cuán tarde se haga finalmente la consagración de Rusia.
Incluso, si ocurre lo peor, las naciones antaño católicas, redescubrirán su fe bajo persecución, y en medio de la desolación por la guerra. Entonces el Papa consagrará Rusia al Inmaculado Corazón, y Rusia será convertida. Los invasores asiáticos e islámicos, serán expulsados de Europa. Dios intervendrá, y veremos entonces el triunfo del Inmaculado Corazón de María. Pero la pregunta se mantiene. Ya que las profecías de Nuestra Señora son, sin embargo, condicionales, evitaremos lo peor de esas profecías, antes de que ocurra su triunfo. ¿O tendremos que sufrir primero todas las consecuencias? Eso depende íntegramente, de que el Papa y los obispos, hagan lo que pidió Nuestra Señora de Fátima, y eso a su vez depende de que los obispos, sacerdotes, religiosos y laicos, hagan suficiente oración y penitencia, y reforma de sus propias vidas. Ave Crux, Ave María.